Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Ilustres Anónimos, donde cada historia que exploramos nos transporta a los rincones más oscuros y misteriosos de la humanidad. Hoy nos adentramos en la vida y mente de uno de los asesinos más enigmáticos y perturbadores que Estados Unidos haya conocido, H.H. Holmes. Su nombre real era Herman Webster Matjet, pero pasó a la historia como Holmes, un hombre que utilizó su intelecto, carisma y crueldad para crear una obra maestra de muerte y engaño. Su legado no solo dejó una cicatriz en la ciudad de Chicago, sino que también reveló la capacidad humana para el mal en su forma más pura. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Ilustres Anónimos de nuevo. Espero que hayáis estado muy bien y que hayáis tenido una semana muy buena y que la semana que viene sea mejor todavía, así puede ser. Y es que hoy va a ser un programa de estos que nos gustan, ¿no? Hoy lo he titulado El Castillo de la Muerte, ahora entenderéis por qué, y vamos a hablar de H.H. Holmes, este asesino en serie. Y ya tuvimos en su momento un episodio sobre asesinos en serie que os recomiendo que visitéis. Hablábamos de John Wayne Adams, John Wayne Quincy, no recuerdo el nombre, siempre se me olvida ese nombre, es el menos conocido de todo. Bueno, hablábamos de los asesinos en serie, os recomiendo que os paséis por ese programa. Y hoy nada, vamos a hablar de todo esto. Intentaré no echarle la bronca a nadie, intentaré no hacer símiles con la actualidad. Pero bueno, vamos a pasar al tema. Así que nada, imagina esto. Estamos en 1893. La ciudad de Chicago es el centro del mundo, ya que acoge la exposición mundial, lo que conocemos todos como la Expo. Esta feria monumental estaba destinada a mostrar los logros industriales, tecnológicos y culturales de una nación que estaba avanzando a pasos agigantados hacia el siglo XX. Todo era espectáculo y progreso. Las multitudes llegaban de todos los rincones del país e incluso del mundo, para maravillarse con las nuevas invenciones, los edificios resplandecientes y los avances arquitectónicos. Era un momento para celebrar lo mejor de la humanidad, pero como en tantas historias de luz, en las sombras se gestaba algo mucho más oscuro. En medio de este optimismo y esplendor se encontraba el World Fair Hotel, sería como el hotel de la Feria Mundial o de la Exposición Mundial en su traducción al castellano. Un edificio que en apariencia ofrecía una estancia cómoda y cercana a la feria para los visitantes. Sin embargo, detrás de su fachada convencional, este lugar escondía secretos inimaginables, trampas mortales y un diseño meticulosamente preparado para convertirse en el escenario de crímenes atroces. Era una creación de H.H. Holmes, un hombre que no solo quería matar, sino hacerlo de manera metódica y con un propósito siniestro. Holmes, un médico de formación, era un maestro del engaño. Bajo la apariencia de un exitoso hombre de negocios, utilizaba su hotel como carnada para atraer a los desprevenidos. Mujeres jóvenes, solas en una gran ciudad, personas que buscaban refugio temporal mientras visitaban la feria, todos eran presas potenciales de Holmes. ¿Pero qué lo llevó a esto? ¿Qué convirtió a este hombre en uno de los primeros asesinos en serie documentados de la historia moderna? Bueno, pues la historia de H.H. Holmes y su Castillo de la Muerte es más que una simple crónica de asesinatos. Es una ventana a los extremos de la depravación humana, a una mente tan inteligente como retorcida. El hotel que diseñó no era solo un lugar para matar, era una máquina perfecta de horror. Habitaciones insonorizadas, pasadizos secretos, trampas letales, todo construido con un único fin, el asesinato. Pero ¿cómo logró Holmes llevar a cabo sus crímenes sin ser detectado durante tanto tiempo? Bueno, pues la respuesta está en el contexto de la época. La exposición mundial trajo consigo un flujo constante de personas de todas partes del país, y muchas de ellas evidentemente eran anónimas.
Viajeros, jóvenes buscando nuevas oportunidades y trabajadores temporales desaparecían fácilmente en la vorágine de la feria, y Holmes supo aprovechar esto de manera escalofriante. No había registros minuciosos, la comunicación era lenta y la movilidad de las personas hacía difícil rastrear a los desaparecidos. Esto, sumado a la habilidad de Holmes para manipular y mentir, le permitió operar sin levantar sospechas durante años. Hay que tener en cuenta que esto es, 1893. Evidentemente, no había ni el seguimiento ni la trazabilidad de la gente que hay hoy en día, o en pleno siglo XX, un poquito más adelantado, ¿no? Aquí, era todo bastante precario. En los próximos minutos exploraremos cómo un hombre aparentemente normal fue capaz de crear una fachada tan perfecta para ocultar sus oscuros deseos. Descubriremos quién era Holmes antes de convertirse en asesino, cómo se le ocurrió la idea de construir este castillo de horror y qué lo motivaba a seguir cometiendo sus atroces crímenes. La historia de Holmes no es solo la de un asesino, es la de un maestro en la manipulación, un hombre que utilizó su carisma y su inteligencia para crear un imperio de muerte en el corazón de una ciudad que celebraba la vida y el progreso. Prepárense, porque lo que sigue... me he puesto serio, que lo digo de usted, porque lo que sigue es un viaje hacia las profundidades de la mente de un hombre que redefinió el crimen en una era de esperanza y avance. H.H. Holmes, el hombre detrás del castillo de la muerte, nos demuestra que la oscuridad puede esconderse incluso en los lugares más inesperados y que a veces los monstruos que tememos son más reales de lo que imaginamos. Bueno, pues para comprender plenamente la historia de H.H. Holmes y su infame Castillo de la Muerte, debemos situarnos en el contexto histórico de la época. Estamos a finales del siglo XIX, un momento crucial para los Estados Unidos y en particular para la ciudad de Chicago. Esta urbe se había convertido en un símbolo del poder industrial estadounidense. Era una ciudad joven, llena de vida, con un crecimiento explosivo que la posicionaba como uno de los centros neurálgicos del país. Me atrevería a decir que lo sigue siendo. Después del gran incendio de 1871, Chicago renació como un gigante de acero y cemento, y con el cambio del siglo en el horizonte, la ciudad se preparaba para mostrarle al mundo de lo que era capaz. El evento más grandioso de esta época fue la Exposición Mundial de Chicago de 1893, conocida también como la Feria Mundial Colombina, que se celebraba en conmemoración del 400 aniversario de la llegada de Cristóbal Colón a América, cuando todavía estaba bien celebrarlo. Esta feria no fue solo un escaparate de los avances tecnológicos, sino también una plataforma cultural que atrajo a millones de visitantes de todo el mundo. En su apogeo, la Feria Mundial fue visitada, ojo, en 1893, por más de 27 millones de personas. Un número asombroso si consideramos, como digo, la época y las limitaciones de la movilidad y la comunicación. La feria fue la representación perfecta de los ideales del progreso y la modernidad. Fue en esta época que el mundo presenció por primera vez grandes avances como la energía eléctrica a gran escala, el alumbrado público masivo y el auge de la arquitectura moderna. Bueno, es que se llegó a alumbrar con este nuevo y maravilloso invento que fue la bombilla. Y bueno, la bombilla realmente, el tipo de electricidad, la lucha encarnizada entre Tesla. Se puso por primera vez un alumbrado público masivo. Sí. Además, fue aquí donde se exhibieron las primeras versiones del teléfono, el fonógrafo y el famoso caminante blanco de Nikola Tesla, que fascinó a las multitudes. Fue un momento que para Estados Unidos fuera capaz de mostrar, ¿no?, su poderío industrial y tecnológico al mundo. Sin embargo, como toda gran ciudad que prospera, Chicago también tenía un lado oscuro. El rápido crecimiento urbano, la afluencia masiva de personas y la falta de regulación efectiva en muchos aspectos, desde la construcción hasta el trabajo, crearon las condiciones perfectas para que las sombras proliferaran.
El crimen estaba en aumento y aunque los avances tecnológicos eran impresionantes, las fuerzas del orden aún estaban lejos de ser lo que conocemos hoy en día. En este entorno, los delincuentes y estafadores podían operar con relativa impunidad, y fue en este Chicago donde H.H. Holmes encontró el escenario ideal para llevar a cabo sus macabros planes. La feria misma fue una oportunidad de oro para aquellos que, como Holmes, buscaban aprovecharse de la llegada masiva de visitantes. La gran afluencia de personas hizo que las desapariciones pasaran desapercibidas por más tiempo del que uno podría imaginar. Viajeros, trabajadores y turistas llenaban las calles de Chicago, muchos de ellos buscando un lugar donde alojarse o encontrar nuevas oportunidades en esta bulliciosa ciudad. Era un hervidero de esperanza y desesperación, un caldo de cultivo perfecto para el crimen. El World's Fair Hotel, construido por Holmes, fue erigido para capitalizar este flujo de personas que llegaban a la feria. A simple vista, era un edificio funcional, como tantos otros, diseñado para ofrecer alojamiento a los visitantes que acudían a la ciudad. No obstante, bajo esa apariencia de normalidad, el hotel era en realidad una trampa mortal, diseñada meticulosamente por Holmes para satisfacer sus oscuros deseos. Este contexto es clave para entender cómo fue posible que un hombre como Holmes pudiera operar sin levantar sospechas durante tanto tiempo. Chicago, con su rápido crecimiento, era una ciudad en transición, llena de oportunidades pero también de caos. Las instituciones, aunque avanzadas para la época, no estaban preparadas para lidiar con un asesino en serie de la magnitud de Holmes. Los registros de las personas que llegaban a la ciudad no eran exhaustivos, y la gran cantidad de desaparecidos a menudo se atribuía a otros factores como accidentes o el simple hecho de que muchas personas viajaban sin decirle a nadie su destino. Bueno, vamos a ver, esto no ha cambiado tanto hoy. Si tú no llevas tu móvil encima, si no estás geolocalizado, tú te puedes ir de Madrid a Barcelona y nadie tiene por qué saber que estás en Barcelona, o en Sevilla, o donde sea. Otra cosa es que cojas un tren, un avión o otro transporte, ¿no? Que sí, que hay un billete, que está a tu nombre, que tiene, bueno, es nominal, ¿no? Pero si no, si es como si vas andando, ¿no? Y te haces 40 kilómetros, nadie sabe dónde estás. Bueno, además la Feria Mundial fue un microcosmos de lo que sucedía en Estados Unidos en ese preciso momento. La nación estaba entrando en una nueva era de modernización, pero este avance también trajo consigo una deshumanización progresiva en algunos sectores. La rápida industrialización, el crecimiento urbano y la llegada de millones de inmigrantes crearon un entorno en el que las personas podían perderse fácilmente en el anonimato, convirtiéndose en víctimas ideales para depredadores como Holmes. La psicología de la época también jugó un papel crucial. La sociedad estaba más preocupada por mostrar sus logros que por mirar detenidamente lo que sucedía en las sombras. El progreso, en muchos sentidos, cegó a la población frente a los peligros que acechaban justo bajo la superficie. Este fue el contexto perfecto para que un hombre como H.H. Holmes, con su intelecto y carisma, pudiera crear una red de engaño tan elaborada. Era un maestro en aprovechar las oportunidades en el contexto histórico, social y cultural que se le ofrecía. De alguna manera, la historia de Holmes y su hotel es también una advertencia sobre los peligros de una sociedad que avanzaba y avanza sin mirar hacia las posibles consecuencias. La Feria Mundial era la cúspide del progreso, pero dentro de este esplendor las personas eran tan vulnerables como siempre lo habían sido. La combinación de anonimato, caos urbano y la falta de controles efectivos permitió que uno de los asesinos en serie más notorios de la historia moderna operara a plena vista, justo en el centro de una de las ciudades más importantes del mundo en ese momento. Bueno, y es que esta es la paradoja de H.H. Holmes y la Feria Mundial de Chicago. Mientras el mundo miraba maravillado el futuro que se desplegaba ante ellos, bueno, pues el mal más primitivo y despiadado operaba justo delante de sus ojos, ¿no? Justo al lado, sin que nadie pareciera darse cuenta. Y quizás esto sea lo más aterrador de todo lo que estamos contando ahora, ¿no? De esta historia. Que Holmes no fue un asesino que se escondía en las sombras, sino que construyó su imperio de terror justo en el corazón de una ciudad que celebraba la vida y el progreso en ese momento. Que es que estaba delante de todo el mundo el hotel, que no se escondía. Pero bueno,
este es un poco el contexto histórico de el Castillo de la Muerte de H.H. Holmes y su Castillo de la Muerte. La Feria Mundial de Chicago de 1893, como otras ferias a lo largo de la historia, han sido muy importantes para las ciudades, han sido muy importantes para los países y han sido, pues eso, puntos de encuentro y hervideros, ¿no? de personas y gente de cualquier parte del mundo, ¿no? Que están interesados, pues bueno, pues en ver una serie Y en aquella época era incluso más importante, ¿no? Porque había eso, las ferias eran realmente importantes y esta de 1893 no era nada más lejos de lo que estoy diciendo, es decir, se presentaba lo que decía, la iluminación masiva de un espacio público, pues ciertas cosas que realmente eran avances dentro de lo que había sido la revolución industrial, ¿no? Bueno, pues este es el contexto de este Castillo de la Muerte, ¿no? Vamos a hablar ahora un poco de la vida de este tío. Y es que Herman Webster Mudgett, conocido como decía antes como H.H. Holmes, nació el 16 de mayo de 1861 en Gilmanton, en New Hampshire, en el seno de una familia aparentemente común. Desde temprana edad, Holmes demostró ser diferente. Algunos relatos que podrían tener algo de mitología cuentan que de niño fue víctima de acoso escolar y que los otros niños lo obligaron a enfrentarse a esqueletos humanos en un consultorio médico local. Aunque la veracidad de estos hechos es discutida, lo que es innegable es que, desde una edad temprana Holmes desarrolló una extraña fascinación por la muerte. Esta curiosidad mórbida creció con el tiempo y a medida que se adentraba en la adolescencia mostró un agudo intelecto y una capacidad inusitada para manipular a los demás. Era un joven encantador, con una habilidad innata para ganarse la confianza de quienes lo rodeaban. Esa combinación de carisma y frialdad emocional sería una constante en su vida, llevándolo a una senda de estafas, engaños y, eventualmente, asesinatos. Holmes comenzó su educación en la Universidad de Vermont, pero no fue hasta que se trasladó a la Escuela de Medicina de la Universidad de Michigan que su fascinación por los cadáveres alcanzó un nivel preocupante. Durante su tiempo en la universidad, participó en prácticas de disección de cadáveres, que era algo común, ¿no?, en la formación de médicos, pero mientras que para otros estudiantes esto era una parte más del currículo, para Holmes se convirtió en una auténtica obsesión. Pronto se vio envuelto en actividades ilegales relacionadas con cadáveres, robando cuerpos para venderlos a facultades de medicina, algo que le proporcionaba ingresos adicionales. A ver si algún día hablamos de Burke y Hare, que fueron a estos dos. Bueno, yo creo que en algún programa ya llegué a hablar de estos, de Burke y O'Hare, creo que era O'Hare, que eran estos dos, en el Reino Unido, no me acuerdo de qué año se dedicaban eso, a la compraventa de cadáveres, ¿no? Robaban cadáveres. Bueno, pues lo mismo, ¿no? Esta práctica de tráfico de cuerpos fue solo una de las muchas estafas que marcaron el comienzo de su carrera criminal. Holmes desarrolló un talento para el fraude desde muy joven. Uno de sus esquemas más conocidos consistía en asegurar la vida de personas con pólizas que él mismo contrataba, para luego asesinar a estas personas y cobrar el dinero del seguro. Bueno, pues era listo. O sea, aparte de ser asesino, era listo. Era un maestro en utilizar las lagunas legales y aprovecharse de la confianza de los demás. Esta forma de operar, aparentemente metódica y desprovista de emoción, sería su sello distintivo a lo largo de su vida. Después de graduarse en 1884, Holmes comenzó a cambiar su identidad de manera más formal, adoptando el nombre de Henry Howard Holmes. De ahí viene lo de H.H. Holmes. Este cambio de nombre no solo fue para escapar de sus deudas y crímenes anteriores, sino también para reinventarse como un hombre de negocios respetable. Con su nuevo nombre y una actitud ambiciosa, se dirigió a Chicago, una ciudad que en ese momento ofrecía grandes oportunidades para quienes querían empezar de nuevo, sin importar su pasado. Ojo, esto es justo unos 9 años antes de la Feria Mundial de Chicago. Una vez en Chicago, Holmes abrió una farmacia en el barrio de Inglewood, cerca del lugar donde luego construiría su infame hotel.
se ganaba fácilmente la confianza de sus vecinos y clientes, presentándose como un hombre educado y refinado. Rápidamente utilizó su encanto y habilidades comerciales para hacerse con la propiedad de la farmacia tras la desaparición misteriosa de la dueña, la señora Holton. Pues imaginaros, ¿no? Aunque las circunstancias que rodearon su desaparición nunca se esclarecieron del todo, algunos sospechan que fue uno de los primeros asesinatos de Holmes en Chicago. Bueno, pues sea cual sea la verdad, lo cierto es que pronto se convirtió en un empresario exitoso. Y es que este éxito inicial no fue suficiente para Holmes. Su ambición y codicia lo impulsaron a soñar a lo grande, ¿no? En grande. Y aquí es donde surge la idea de su castillo de la muerte. En 1887, Holmes compró un terreno frente a su farmacia y comenzó la construcción de lo que sería el World Fair Hotel. Para el público, el proyecto era simplemente un hotel que acomodaría a los miles de visitantes que llegarían a Chicago para la exposición mundial. Pero Holmes tenía otros planes, mucho más siniestros. La vida de Holmes, antes de la construcción del hotel, ya estaba llena de crímenes. Pero fue con este nuevo proyecto donde realmente se consolidó como un asesino en serie metódico y despiadado. Utilizó cada truco que había aprendido a lo largo de los años, para, contratar a diferentes arquitectos y constructores para evitar que alguien pudiera, por ejemplo, entender el diseño completo del edificio. Confiaba en su capacidad para manipular a los demás y en su reputación como empresario respetable para disimular sus intenciones. Bueno, pues bastante inteligente. Al final no lo hizo un solo arquitecto, sino que fueron muchos los que lo hicieron y por eso nadie tenía el plano final. Solamente él en su cabeza y seguramente que él tendría ya un plano final, ¿no? El hotel, que comenzó a tomar forma en la esquina de South Wallace Avenue y la West 63rd Street, era más que realmente es la avenida South Wallace y con la Oeste 63. Era más que un simple alojamiento. Era un verdadero laberinto diseñado para la muerte. A medida que la construcción avanzaba, Holmes continuaba con sus esquemas de fraude y asesinatos. Utilizaba su encanto para atraer a mujeres jóvenes, a menudo recién llegadas a Chicago, en busca de empleo o de una nueva vida. Muchas de ellas acababan desapareciendo sin dejar rastro y sus familias nunca volvían a saber de ellas. Para los vecinos, Holmes seguía siendo un respetado hombre de negocios, un emprendedor que ofrecía alojamiento a los visitantes de la feria. Nadie sospechaba que detrás de su fachada de éxito y carisma se escondía un monstruo. Es importante señalar que Holmes no actuaba por impulsos emocionales ni por una necesidad caótica de matar. Sus crímenes eran calculados, metódicos y en muchos casos tenían un componente económico. Holmes no solo mataba por el placer de hacerlo, ya hemos conocido algunos que sí, a otros asesinos en serie como Jeffrey Dahmer o como John Wayne Gacy, no me salía antes el apellido, ya me ha salido John Wayne Gacy y gente así, ¿no? Este realmente lo hacía también por el beneficio. Era un estafador, ¿no? de primer nivel, siempre buscaba la manera de sacar provecho de sus crímenes. Además de sus esquemas de seguros, vendía los cuerpos de sus víctimas a facultades de medicina para ser utilizados en estudios anatómicos. No dejaba ningún detalle al azar, básicamente no lo hacía. Y aunque algunos lo calificaban como un psicópata, la precisión con la que ejecutaba sus planes lo coloca en una categoría propia de criminales. El hecho de que Holmes pudiera mantener esta doble vida durante tanto tiempo es testimonio de su inteligencia y su capacidad para manipular a las personas. Durante los años que operó su hotel, se las arregló para seguir defraudando a compañías de seguros, estafar a proveedores y asesinar a decenas de personas, todo mientras mantenía una fachada de respetabilidad en la comunidad. Bueno, pues se lo montó bastante bien. A lo largo de su vida, Holmes dejó un rastro de fraude, engaño y muerte que se extendió mucho más allá de Chicago. Se trasladaba de una ciudad a otra utilizando diferentes alias y creando estafas en cada lugar que visitaba, pero siempre regresaba a su hotel, a su castillo, el cual había diseñado como el epicentro de sus actividades criminales. Su vida y su carrera criminal son un testimonio de cómo un hombre con una mente retorcida puede ocultar sus oscuros deseos bajo la apariencia de respetabilidad y éxito. Bueno, pues como digo siempre, un gentil hombre. Este tío era todo un caballero. Tonto no era, precisamente tonto no era,
se lo montó muy bien. No solamente con las estafas, no solamente asesinando. Lo que decía, ¿no? No tenía un componente romántico, ¿no? O un componente sexual, o un componente como hablábamos con Jeffrey Dahmer o John Wayne Gacy u otros, ¿no? Este tío realmente veía, bueno, pues el efecto económico detrás de matar a la gente, ¿no? Decía, bueno, yo mato a alguien, pero me lo mato que tenga un sentido económico, ¿no? Necesito dinero o quiero hacerme de oro, ¿no? Y lo mismo hacía con estas estafas a las aseguradoras, que al final, bueno, pues aseguraba a gente y se ponía él como beneficiario y claro, luego esa gente él mismo se le encargaba de matarles. Bueno, pues esto al final es una cadena perfecta, ¿no? Él mismo se lo comía y se lo guisaba. Bueno, pues tenemos a un tío que es bastante inteligente, que está formado en medicina, que ha estudiado en la universidad y que parece ser que se le da bien lo que hace. Se le da bien lo que hace porque ya tiene en su haber bastantes asesinatos detrás. Bueno, pues ahora que hemos hablado de Holmes, de H.H. Holmes, vamos a pasar ahora a este hotel, a este Castillo de la Muerte. Y como digo, el Castillo de la Muerte, como ha pasado a la historia, era mucho más que un simple hotel. Holmes, con una mente tan meticulosa como cruel, había diseñado el edificio con un propósito muy claro: convertirlo en una trampa mortal para sus víctimas. Como decía antes, ubicado en la esquina de la avenida South Wallace con la calle Oeste 63, en el vecindario de Inglewood, Chicago, el hotel fue construido entre 1887 y 1892, justo antes, estaba todo calculado, justo antes de la Exposición Mundial de 1893. Aunque su fachada exterior no era diferente de otros edificios de la zona, su interior estaba plagado de secretos oscuros y siniestros. El edificio constaba de 3 pisos y un sótano. En la planta baja había tiendas y negocios legítimos que contribuyeron a la imagen de Holmes como un próspero hombre de negocios, pero eran los pisos superiores donde Holmes había implementado su retorcida visión. Las habitaciones del hotel no eran simples cuartos de huéspedes, sino espacios diseñados para la tortura, el asesinato y la desaparición. El tercer piso en particular se convirtió en una especie de laberinto, con habitaciones insonorizadas, puertas que no llevaban a ninguna parte, pasillos sin salidas y cámaras con trampas mortales. Lo más perturbador es cómo Holmes construyó el hotel. Sabía que para llevar a cabo sus crímenes sin ser detectado, debía asegurarse de que nadie conociera todos los detalles del edificio, como decía antes. Por eso contrató a diferentes grupos de obreros y arquitectos, haciendo que cada uno trabajara en una parte distinta del proyecto. Ninguno de ellos tenía una visión completa de lo que estaba construyendo. Los contrataba, luego los despedía sin pagarles y traía a nuevos trabajadores. Encima les echaba sin pagarles, repitiendo el ciclo una y otra vez. Este enfoque fragmentado le permitió mantener en secreto los detalles más oscuros del diseño del hotel. Bueno, pues se lo ocurrió. Uno de los aspectos más escalofriantes del edificio eran las llamadas habitaciones selladas. Estas habitaciones estaban equipadas con conductos de gas, controlados por Holmes desde su oficina. Podían sellar las puertas y ventanas, podía sellar las puertas y ventanas, activar el gas y asfixiar a sus víctimas sin que nadie en el exterior pudiera oír sus gritos. Además, muchas de las habitaciones estaban insonorizadas, lo que hacía imposible que los gritos de las víctimas llegaran a oídos de los otros huéspedes o transeúntes. Ojo, hay que saber muy bien lo que se quiere para hacer todo esto. Pero la estructura del hotel no solo estaba diseñada para matar. En el sótano, realmente también estaba construida, ¿no?, para deshacerse de los cuerpos, que es lo que iba a decir ahora, de una forma eficiente, ¿no?, muy eficiente, podríamos decirlo así. En el sótano, que es lo que iba a comentar, Holmes había instalado un crematorio y una mesa de disección. Después de matar a sus víctimas, bajaba los cuerpos al sótano a través de conductos ocultos o escaleras secretas, y una vez allí, los desmembraba, estos cadáveres, y los incineraba en el crematorio. Este método le permitía deshacerse de los cuerpos sin dejar pruebas evidentes de los crímenes. En algunos casos, incluso vendía los esqueletos de sus víctimas a escuelas de medicina o universidades, lucrándose, ¿no?, con sus macabros actos. Bueno, pues
Tela, ¿eh? Uno de los elementos más desconcertantes del hotel era la existencia de, como decía antes, de pasadizos y puertas trampa. Había puertas que se abrían hacia paredes de ladrillo, escaleras que no llevaban a ninguna parte y habitaciones secretas que solo Holmes conocía. Este diseño laberíntico no solo servía para desorientar a las víctimas, sino también para confundir a cualquiera que pudiera intentar investigarlo. Algunos pasillos estaban diseñados para que las personas vagaran sin rumbo, sin poder encontrar la salida. Otros eran trampas mortales, con suelos que se abrían para arrojar a las víctimas a pozos sin salida. Ojo, ojo la arquitectura del edificio para tener todo esto. Holmes había convertido el hotel en una máquina de matar eficiente y anónima. Durante la Exposición Mundial de 1893, cuando miles de personas llegaban a Chicago desde otros rincones del mundo, el hotel se convirtió en una trampa perfecta para los desprevenidos. Visitantes solitarios, jóvenes en busca de trabajo, mujeres que se trasladaban a la ciudad en busca de nuevas oportunidades, todos ellos eran presas fáciles para Holmes. Muchos de ellos desaparecían sin dejar rastro, y debido al caos de la feria y la gran cantidad de personas en la ciudad, las desapariciones pasaban inadvertidas. Holmes, como hemos dicho en anteriores ocasiones, utilizaba su fachada de hombre de negocios respetable para atraer a sus víctimas. Se presentaba como un caballero educado, un hombre de éxito en la ciudad. A menudo ofrecía empleo a mujeres jóvenes, a las que contrataba para trabajar en su hotel o en su farmacia. Estas mujeres, lejos de sus hogares y familias, eran vulnerables y fácilmente manipulables. Una vez que estaban bajo su control, Holmes las mantenía cautivas en su hotel, donde les esperaba su destino sombrío. Entre las trampas del hotel también había cámaras de tortura, donde Holmes se deleitaba en la agonía de sus víctimas. Algunas habitaciones estaban equipadas con elementos que permitían a Holmes observar a las personas mientras morían, disfrutando del control absoluto que ejercía sobre ellas. Otros cuartos estaban diseñados para inducir a la desesperación, con paredes que se estrechaban lentamente o techos que descendían, creando un ambiente de terror psicológico antes de que llegara la muerte. Me vais a perdonar, pero es que este tío era un sádico. Es que cuesta hablar de todo esto, porque era un auténtico sádico. O sea, construyó una auténtica cámara de tortura a tamaño enorme, gigantesco, en plena ciudad, delante de los ojos de todo el mundo, delante de todo el planeta, porque encima era la Feria Mundial de Chicago. Es que lo que hay detrás de toda la construcción de este hotel es horrible. Y es que hasta cuesta hablar de ello. Uno de los casos más infames asociados al hotel fue el de Julia Smithy y su hija Pearl. Julia era la esposa de un hombre que trabajaba para Holmes y pronto inició una relación sentimental con el propio Holmes. Sin embargo, cuando Julia quedó embarazada, desapareció misteriosamente junto con su hija. Aunque Holmes negó cualquier participación, muchos creen que las asesinó y luego utilizó los restos de Julia para experimentos médicos. También vendió un esqueleto a una facultad de medicina, como había hecho con varias de sus otras víctimas. Otro caso notable es el de Emmeline Seagram, una joven que había sido contratada por Holmes como secretaria. Emmeline, al igual que muchas de las mujeres que trabajaron para él, desapareció sin dejar rastro poco después de comenzar su empleo en el hotel. Holmes afirmaba que había salido de la ciudad, pero la realidad es que fue asesinada en una de las habitaciones selladas del hotel. El número exacto de víctimas de H.H. Holmes sigue siendo a día de hoy un misterio, no lo sabemos. Algunos informes sugieren que pudo haber asesinado a docenas de personas, mira que lo dudo, yo diría que muchas más. Mientras que otros estiman que sus víctimas podrían haber llegado a ser cientos. Es que este tío tiene en su haber muchas muertes, pero muchísimas. La falta de registros y la capacidad de Holmes para deshacerse de los cuerpos con tanta eficiencia hacen que sea casi imposible saber cuántas víctimas tuvo, ¿no? Cuántas vidas arrebató, podemos decirlo mejor así. No obstante, lo que queda claro es que Holmes no era solo un asesino común. Cada uno de sus crímenes fue planeado con precisión y cada trampa en el hotel estaba diseñada para maximizar el sufrimiento de sus víctimas. El Castillo de la Muerte no era solo una máquina de matar,
sino también un reflejo de la mente enfermiza y calculadora de Holmes. Mientras la Feria Mundial de Chicago celebraba los logros de la humanidad, justo al lado, en este oscuro edificio, Holmes llevaba a cabo sus atrocidades. Utilizaba su inteligencia y su conocimiento de la arquitectura y la medicina para crear un entorno donde la muerte era inevitable y la justicia parecía estar siempre fuera de alcance. Pues este es el castillo del horror, qué horror, y nunca mejor dicho. Castillo de la muerte. Cuesta, como digo, cuesta hablar de todo esto sin que se te haga bola. Vamos, yo directamente es que lo estoy pasando hasta mal, porque parece mentira, ¿no? Que este tío fuera capaz de asesinar a tanta gente, de acabar con tantas vidas y que nadie fuera... No sé, que nadie se diera cuenta, por decirlo de alguna forma. Bueno, pues H.H. Holmes y el castillo de la muerte. Bueno, pues vamos a pasar ahora... ya por fin a la caída de H.H. Holmes. Y bueno, vamos a ver exactamente qué pasó, cómo consiguieron pillar a este tío. Bueno, pues a pesar de la meticulosidad con la que H.H. Holmes había diseñado su castillo de la muerte y su capacidad para evadir sospechas durante años, la suerte comenzó a volverse en su contra. Si se puede decir suerte, porque si lo que tiene Ascensiones era suerte, que tenemos los demás. En fin, en su búsqueda incansable de riqueza y poder, Holmes cometió un error crucial. No se conformaba con estafar y asesinar solo a quienes se cruzaban por su camino, sino que también empezó a aprovecharse de aquellos que estaban más cerca de él, incluidos sus cómplices. Uno de estos cómplices fue Benjamin Pitezel, un hombre que trabajó estrechamente con Holmes en diversos fraudes y esquemas. Pitezel era un hombre con una gran familia y, al igual que muchos otros, había sido atraído por el carisma y las promesas de éxito rápido que Holmes ofrecía. Sin embargo, esta relación de confianza y colaboración pronto se convirtió en una trampa mortal para Pitezel. En 1894, Holmes ideó un plan para cometer uno de sus fraudes más ambiciosos. La idea era muy simple pero macabra. Aseguraría, como había hecho antes, la vida de Pitezel con una póliza de seguro de $10.000 y luego fingirían su muerte para poder reclamar el dinero. Para Holmes este tipo de fraude no era nuevo. Ya lo había hecho antes en varias ocasiones, ¿no? Lo que hablábamos hace un ratito. Sin embargo, esta vez había algo diferente. En lugar de simplemente fingir la muerte de Pitezel, Holmes decidió asesinarlo de verdad. ¿Por qué no? Ya que pasaba por ahí, pues me lo cargo. En septiembre de 1894, Pitezel fue encontrado muerto en Filadelfia. Oficialmente, su muerte fue declarada un accidente, el resultado de una explosión en un laboratorio en el que estaba trabajando. Sin embargo, la realidad era mucho más siniestra. Holmes lo había sedado y luego lo mató, prendiendo fuego a su cuerpo para simular un accidente. Lo que Holmes no esperaba es que este crimen sería el principio de su fin. Tras la muerte de Pitezel, Holmes comenzó a jugar un juego peligroso con la familia del difunto. Convenció a la esposa de Pitezel, Carrie, de que su esposo aún estaba vivo y de que la familia debía mantener el fraude en secreto para que pudieran cobrar el dinero del seguro. Holmes, que ya había logrado apoderarse del dinero, viajó por el país con 3 de los hijos de Pitezel, diciéndoles a Carrie y a los niños que se reunían con su padre en una fecha futura. Sin embargo, la macabra verdad era que Holmes había asesinado a los niños uno por uno. Se llevó a los niños para asesinarlos, aprovechando que viajaba. En fin, lo que decía, asesinando a los niños uno por uno, deshaciéndose de sus cuerpos de manera similar a como lo había hecho con tantas otras víctimas. El destino de Alice, Nellie y Howard Pitezel fue uno de los capítulos más trágicos y perturbadores en la carrera criminal de Holmes. En lugar de simplemente matar a los niños, Holmes los llevó de ciudad en ciudad, manteniéndolos en una especie de limbo, sin permitirles saber lo que realmente estaba sucediendo. Eventualmente, los 2 primeros niños, Alice y Nellie, fueron encontrados muertos y enterrados en el sótano de una casa alquilada en Toronto. Howard
el más joven de los tres, fue asesinado de una manera aún más atroz. Su cuerpo fue desmembrado y destruido por Holmes antes de abandonar su cadáver en una hoguera en una propiedad rural en Indiana. Lo que digo, me está costando la vida hablar de este tío. Mientras Holmes viajaba por el país con los hijos de Petersell, su comportamiento errático no pasó desapercibido. Las autoridades comenzaron a sospechar de sus movimientos, especialmente porque el detective de seguros asignado al caso de Petersell, Frank Geyer, había comenzado una investigación exhaustiva sobre las actividades de Holmes. Geyer siguió el rastro de Holmes por todo el país, desde Filadelfia hasta Indianápolis y luego a Toronto. Fue en Canadá donde Geyer descubrió los cuerpos de las dos niñas, lo que finalmente proporcionó la evidencia que necesitaba para incriminar a Holmes. No faltaba más. La búsqueda de Geyer reveló algo que hasta ese momento no se había comprendido plenamente: la magnitud de los crímenes de Holmes. No se trataba solo de estafas de seguros y asesinatos aislados. Holmes había creado una compleja red de crímenes que incluía no solo el asesinato de Petersell y sus hijos, sino también el asesinato de decenas de otras víctimas en Chicago, en su famoso hotel, y más allá. La investigación pronto se centró en este hotel, y lo que las autoridades descubrieron dentro de sus muros fue una revelación de pesadilla. A mí lo que me llama la atención, evidentemente sí, estamos hablando de finales del siglo XIX, pero lo que me llama la atención es que este tío cobrara tantos seguros. O una de dos, o no lo hacía a su nombre, o tampoco me lo puedo creer, que nadie se diera cuenta de esto. O nadie sospecha de una persona a la que 20 y 28 personas que han fallecido le han dejado el seguro a su nombre como beneficiario. Joder, perdón por el taco, pero no lo entiendo. No lo entiendo, no lo comprendo. O sea, no entra en mi cabeza cómo nadie se dio cuenta de esto antes. Bueno, a medida que la policía y los investigadores comenzaron a examinar el hotel de Holmes en Chicago, se enfrentaron a una serie de descubrimientos espeluznantes. Cada rincón del edificio estaba lleno de trampas, dispositivos de tortura y formas ingeniosas de matar sin dejar pruebas. Los pasillos, las habitaciones y el sótano revelaron un esquema sistemático de asesinato a una escala que pocos podían imaginar. Se encontraron cámaras secretas, fosas con ácido, un crematorio improvisado y un suministro de gas que Holmes había utilizado para asfixiar a sus víctimas. La evidencia física finalmente coincidía con las historias de desapariciones que habían comenzado a circular en la ciudad. Evidentemente, si ya llevas unas cuantas decenas de personas que han desaparecido en tu ciudad, es que esto tendría que ser un rumor que tendría que estar hablándose a viva voz. O sea, ni siquiera rumor, esto tenía que ser, una noticia en todos los periódicos. A pesar de toda la evidencia en su contra, Holmes mantuvo su fría compostura. Después de su arresto en 1894, fue llevado a juicio por el asesinato de Benjamin Petersell. Durante el proceso, Holmes mostró una notable falta de remordimiento e incluso llegó a confesar muchos de sus crímenes en un intento de controlar la narrativa. En una confesión publicada más tarde, Holmes alegó haber asesinado a 27 personas, aunque, bueno, este número, aparte de ridículo, ha sido objeto de debate. Algunos historiadores creen que el número real de víctimas podría ser mucho mayor, mientras otros sugieren que Holmes podría haber exagerado alguno de sus crímenes para aumentar su notoriedad. No me lo creo. Yo creo que sí. O sea, este tío tuvo que matar a mucha más gente, pero si empezó a matar justo pues estando en la universidad. Tuvo años para matar. A poco que matara uno al año, y uno al año no mató más de uno al año. Me sale al doble, por lo menos, de las cuentas. Pero bueno, en el juicio, Holmes fue declarado culpable del asesinato de Petersell y condenado a muerte. A lo largo del proceso judicial, Holmes mantuvo su carismática fachada. A este no le afectaba nada, afirmando que estaba en control que tenía bajo control, ¿no?, la situación, como si la vida y la muerte de sus víctimas no fueran más que un juego que él mismo había diseñado. Sin embargo, la justicia finalmente lo alcanzó, como digo, y el 7 de mayo de 1896, H.H. Holmes fue por fin ahorcado en la prisión de Moyamensing, en Filadelfia. En su momento final, mantuvo la misma calma que había mostrado durante todo el juicio, sin dar señales de arrepentimiento por los crímenes que había cometido.
Una de las últimas y más inquietantes confesiones de Holmes antes de su ejecución fue que sentía que su rostro comenzaba a transformarse en el de Satanás. Esta declaración ha sido interpretada de diversas maneras. Algunos la ven como una muestra de su locura. Vamos, yo esto no me lo creo. Mientras que otros creen que era una última táctica de manipulación, una forma de presentarse como una figura casi sobrenatural más allá del bien y del mal. Esto sí me cuadra más con este tío. Esto me cuadra más. El legado de H.H. Holmes ha perdurado durante más de un siglo y su historia ha capturado la imaginación de generaciones hasta el día de hoy. Sus crímenes no solo horrorizan por su brutalidad, sino también por la frialdad y precisión con las que los llevó a cabo. A diferencia de muchos asesinos en serie, Holmes no mataba solo por impulso o por placer. Sus asesinatos eran calculados, planificados y en muchos casos motivados por la codicia. Esto lo convierte en una figura única en la historia criminal y su castillo de la muerte sigue siendo uno de los escenarios más espeluznantes de la historia de Estados Unidos. Más allá de los horrores de sus crímenes, que son horribles, la historia de Holmes también plantea preguntas sobre la sociedad de su tiempo. ¿Cómo pudo alguien operar un hotel diseñado para matar en el corazón de una ciudad sin ser detectado durante tanto tiempo? Es que yo también me lo pregunto. ¿Qué papel jugó el contexto social y cultural de la época en permitir que un hombre como Holmes existiera? Estas preguntas evidentemente no tienen respuestas fáciles, pero siguen siendo relevantes a día de hoy. A día de hoy. Bueno, pues estamos llegando al final. Voy a pasar a la conclusión y os dejo tranquilos. Llevamos 2 semanas que está siendo esto más corto. Y el de hoy casi que gracias, ¿no? Porque es horrible, es horrible, es horrible. No sé decirlo de otra forma. Bueno. La historia de H.H. Holmes y su castillo de la muerte no es solo un relato de horror y asesinatos, sino una ventana a los rincones más oscuros de la mente humana y las vulnerabilidades de una sociedad en transición. A más de un siglo de su muerte, Holmes sigue siendo una figura que fascina y aterroriza en igual medida. Una mezcla inquietante de genio criminal y un monstruo implacable. ¿Pero qué hace que su historia sea tan duradera y perturbadora? Bueno, pues para empezar, Holmes no era un asesino común. No se limitaba a buscar víctimas al azar ni a matar por impulso. Cada uno de sus movimientos parecía calculado y cada uno de sus crímenes estaba planeado con una precisión escalofriante. Su capacidad para manipular a las personas, para crear una red de engaños tan compleja y para construir un edificio que literalmente se convirtió en una trampa mortal, lo elevan a una categoría completamente distinta dentro de la historia criminal. Muchos estudiosos han tratado de entender qué motivaba a Holmes. Algunas teorías apuntan a una psicopatía severa. Yo creo que sí, que era un psicópata, vamos, en toda regla. Una condición que le impedía sentir empatía por los demás, lo que le convertía en una persona capaz de asesinar sin remordimientos. ¿Quién coge a 3 niños y los va asesinando uno tras otro? Mientras les haces viajar en tren contigo, prometiéndoles que en un futuro no muy lejano van a ver a su padre. Esto lo hace un psicópata. Esto no lo hace una persona normal. Bueno, otros creen que su deseo de poder y control lo llevó a crear un imperio del terror donde él era el único regente, decidiendo quién vivía y quién moría. La avaricia también jugó un papel crucial en sus crímenes, ya que muchos de sus asesinatos estaban vinculados a esquemas financieros y estafas. En este sentido, Holmes no solo buscaba la muerte de sus víctimas, sino también el beneficio material que podía obtener de ellas. Realmente es que era pragmático al 100%, a le daba igual el cadáver, no tenía relaciones sexuales, ni tenía... No, o sea, es que directamente mataba a la gente con un único fin de obtener beneficio. Y ya está. Su historia también plantea preguntas más amplias sobre la naturaleza del mal. ¿Es posible que alguien como Holmes naciera con una predisposición a la crueldad? ¿O fue su entorno, su formación en la medicina y su habilidad para manipular a las personas lo que le llevó por ese oscuro camino? Me gustaría saber cómo era su familia, la verdad, ¿eh? Estas preguntas han sido objeto de debate entre criminólogos y psicólogos durante décadas y probablemente nunca tendremos una respuesta definitiva. Lo que sí sabemos es que Holmes operó en una época en la que el sistema de justicia aún estaba en desarrollo, en pañales, podríamos decir. Las fuerzas del orden no contaban con las herramientas modernas que tenemos hoy en día, como la tecnología forense avanzada, los sistemas de comunicación rápidos y efectivos.
Esto permitió que Holmes, un maestro del engaño, pudiera moverse libremente y operar sin ser detectado durante años. La enorme afluencia de personas a Chicago durante la Feria Mundial de 1893 proporcionó el anonimato perfecto para sus crímenes, y la falta de coordinación entre las autoridades locales y nacionales dificultó aún más el rastreo de las desapariciones. Supongo que no a día de hoy, pero luego más adelante, bueno, pues se investigaría quién desapareció en esos años, sobre todo en los de la Feria Mundial, quién fue a la Feria Mundial y quién no volvió, y seguramente pues una regla de 3, pues me sale que hay mucha probabilidad, ¿no?, de que este tío fuera el responsable, ¿no? Bueno, la imagen de un hombre que construyó su propia fábrica de la muerte justo en el corazón de una ciudad que celebraba el progreso es una de las razones por las que la historia de H.H. Holmes ha perdurado en la cultura popular. Su figura ha inspirado libros, películas, documentales y series de televisión. Holmes ha sido retratado como una especie de Dr. Frankenstein moderno, un hombre que utilizaba la ciencia y la tecnología para realizar sus retorcidos experimentos con la vida humana. Bueno, por lo menos Víctor Frankenstein tenía el anhelo de crear vida desde la muerte. No al revés. No al revés, me parece una temeridad llamarle Frankenstein, Dr. Frankenstein moderno. Víctor Frankenstein, mejor o peor, su deseo era crear vida desde la muerte, ¿no? Era sentirse Dios, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Bueno, uno de los aspectos más fascinantes de su legado es cómo la realidad y el mito se entrelazan en su historia. La figura de Holmes ha sido a menudo exagerada en los medios de comunicación y la literatura, y algunos detalles de su vida y crímenes han sido embellecidos, ¿no?, para crear una narrativa aún más espeluznante. Sin embargo, incluso cuando separamos los mitos de los hechos, lo que queda sigue siendo una de las historias más perturbadoras de la historia criminal de Estados Unidos. Bueno, el Castillo de la Muerte en sí mismo se ha convertido en una leyenda. Aunque el edificio fue demolido en 1938, su memoria persiste. Yo no sé si lo hubiera demolido. Evidentemente no para usarlo, pero sí como recordatorio, ¿no?, de lo que allí había pasado, y casi que como cementerio, ¿no?, de la gente que falleció allí. Bueno, a lo largo de los años el hotel ha sido objeto de especulación y exploración por parte de historiadores, periodistas y aficionados al crimen. Las descripciones de los pasadizos secretos, las trampas mortales y las cámaras de tortura continúan alimentando la imaginación de quienes buscan entender hasta qué punto puede llegar la mente de un asesino. La historia de Holmes también sirve como una advertencia sobre los peligros de una sociedad que se enfoca en el progreso y el crecimiento sin prestar atención a las sombras que se esconden detrás de la fachada del éxito. Mientras Chicago celebraba la exposición mundial y el país miraba hacia el futuro con optimismo, Holmes operaba a simple vista. Asesinando, ¿no?, y deshaciéndose de sus víctimas sin que nadie sospechara de él. Esto nos recuerda que el mal puede esconderse en los lugares más inesperados y que a veces aquellos que parecen más respetables son los más peligrosos. Siempre lo digo, cuidado con los lobos con piel de cordero. Hoy en día, H.H. Holmes es recordado como uno de los primeros asesinos en serie de Estados Unidos, un precursor como decíamos, de figuras como Jack el Destripador o Ted Bundy. Bueno, Jack el Destripador es de Inglaterra, vamos a dejarle allí y vamos a dejarle separado, ¿no?, de este tipo. Sin embargo, lo que distingue a Holmes de otros asesinos en serie es su enfoque metódico y calculado. No mataba, como decía antes, por impulso, sino que lo hacía de manera planificada, con una precisión casi clínica. Esta característica lo convierte en una figura única en la historia del crimen, y su historia continúa siendo estudiada por expertos en criminología, psicología y sociología. Bueno, ¿por qué no? Hay que estudiar a nuestros monstruos. A pesar de su ejecución en 1896, el legado de H.H. Holmes sigue vivo en la cultura popular y en la conciencia colectiva. Su Castillo de la Muerte se ha convertido en un símbolo del mal extremo, y su vida y crímenes nos recuerdan los horrores que pueden esconderse detrás de una fachada de normalidad. Al mirar hacia atrás en la historia de Holmes, nos vemos obligados a confrontar la inquietante posibilidad de que el mal, en su forma más pura, pueda manifestarse en cualquier lugar y en cualquier momento. Ha sido duro, ¿eh? Terminamos así nuestro recorrido por la vida de H.H. Holmes y su escalofriante Castillo de la Muerte.
Yo espero que este episodio os haya dado una visión, ¿no?, profunda, no solo de los crímenes de este tipo, de Holmes, sino también del contexto social, ¿no?, que permitió que sus atrocidades, bueno, pues ocurrieran. La historia de este tío, de H.H. Holmes, no es solo la de un asesino en serie, sino también la de una sociedad que como que en su afán, ¿no?, por avanzar, que ya lo he dicho en varias ocasiones, a veces cierra a día de hoy los ojos ante las señales del mal que la rodean. Bueno, pues esto ha sido H.H. Holmes. He dicho que iba a ser corto y me da la sensación de que he mentido. Espero que os haya parecido muy interesante. Me ha costado la vida, lo vuelvo a decir. Me ha parecido un tipo horrible, horroroso, ¿no? Y casi que me preocupa más que tiene estas motivaciones que son más pragmáticas que las que puede tener un Jeffrey Dahmer o un Ted Bundy, como decía antes, o un Jack el Destripador, ¿no? Se ha hecho duro. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Como digo siempre, muchas gracias de corazón por haber compartido estos minutos conmigo, por haberme elegido. Espero que estéis muy bien, que sigáis muy bien, que la semana vaya muy bien, que me deis un like, que es gratis, que me escribáis un comentario, que me gusta leer, me gusta leeros, me gusta conversar, me gusta discutir, en el buen sentido, me gusta conversar, discutir en el sentido de conversar. Y de verdad que os agradecería mucho que me deis un like, que comentéis y que compartáis si os ha parecido interesante. Y nada, lo dicho, que tengáis muy buena semana, que trabajéis mucho poco, como digo siempre, y que nos escuchamos la semana que viene, si Dios quiere, y si no, ya veremos. ¡Hasta pronto!